¿Cómo están, amigos de 724 Noticias? Nos encontramos en este momento en Nueva York, en el Hotel Roosevelt, después de haber tenido dos jornadas interesantes en Naciones Unidas, donde Citizen Go, Más Libres y Defensa de los Cristianos han presentado un manifiesto para que Naciones Unidas declare genocidio la persecución de los cristianos. En este contexto hemos tenido la oportunidad de escuchar algunos testimonios y en este momento se encuentra junto a mí la hermana Guadalupe. Ella es argentina y está en Siria desde el año 2011. Ella es misionera del Verbo Encarnado y creo que nadie como tú para que nos cuentes qué es lo que está pasando allá. Bueno, lo que está pasando es lo que comenzó ya en el 2011 con este conflicto, esta guerra y esta persecución religiosa que dura hasta nuestros días. Esta mañana me acabo de comunicar con las hermanas que están allí en Alepo y dicen que la situación es realmente crítica, sobre todo en estos días, porque como ha habido un avance positivo en cierta manera del ejército nacional, recuperando pueblos y haciendo retroceder al Estado Islámico, con el apoyo de Rusia, obvio. Esto ha significado que los grupos rebeldes tomen represalias y quieran vengarse, así lo han dicho abiertamente, contra la ciudad de Alepo y están siendo atacados terriblemente en estos días. ¿Cuál es la situación de los cristianos con los que tú has tenido contacto en estos últimos años? Los cristianos de Siria lo han perdido todo, materialmente hablando, ¿no? Era gente que vivía muy bien, que estaba muy bien, muy cómoda en su propio país, porque además gozaban de cierta protección del régimen. Había buena convivencia entre cristianos y musulmanes y además un país muy próspero, muy trabajadores ellos en general, gente, empresarios, gente de clase media, alta, que de un día para el otro con esta guerra lo pierden todo materialmente y además perdiendo su vida. Es decir, los cristianos están siendo perseguidos directamente, son el primer blanco de estos grupos, ¿no? Junto a otras minorías religiosas, pero los primeros son los cristianos en ser perseguidos y asesinados de las formas más crueles, ¿no? Cristianos decapitados, cristianos crucificados, mujeres violadas por ser cristianas, niños enterrados vivos, ¿no? Esto es lo que ellos viven día a día y sin embargo ver su ejemplo de fe y de esperanza es admirable. ¿Cuál es el rol que crees que tiene la comunidad internacional? ¿Qué es lo que está haciendo y qué es lo que no? ¿Qué es lo que se ve allá? Bueno, lo que yo creo que ha hecho la comunidad internacional es darle la espalda al pueblo sirio y a los cristianos de Siria. Eso es lo que yo creo que en la práctica ha hecho. No se toman las medidas ni se han tomado las medidas convenientes y eficaces para detener esto, y no solo eso, sino que de alguna manera se apoya y se financia toda esta guerra, que por otra parte es una guerra planeada, fabricada desde afuera, porque en definitiva se buscan objetivos, intereses económicos. Nadie está pensando en el bien del pueblo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer entonces la sociedad civil, los periodistas, los comunicadores, toda la gente que está preocupada por este tema? ¿Cuál sería nuestro rol? El llamamiento que hacemos a todos y cada uno en este mundo es rezar por ellos, rezar por los cristianos perseguidos para que puedan mantenerse firmes en la fe en esta situación tan difícil que están viviendo. En segundo lugar, difundir la verdad, porque ese es el problema, es que los medios han sido cómplices de esta gran mentira, o al menos silencio, ¿no? Manipulando la información, tergiversando la información. Y en definitiva se habla de lo que escuchamos hablar en los medios, es esa oposición moderada a este régimen opresor que necesita, ser apoyada, ¿no? Para que el pueblo alcance libertad y democracia, cuando en realidad la oposición moderada no existe en Siria, nunca existió. Se trata de grupos rebeldes terroristas, entre ellos uno de los grupos, ISIS. Pero hay tantísimos otros que solo están buscando que caiga el gobierno para imponer el fundamentalismo islámico, no la democracia. Respecto a los chicos que has visto allí, ¿cómo es ese día a día? Bueno, nosotros convivimos con la guerra, ya desde hace 5 años Alepo está en guerra, ¿no? Atacada continuamente por los grupos rebeldes que están en las afueras, en la periferia, grupos rebeldes, grupos terroristas. La ciudad está siendo castigada con proyectiles, tiroteos, misiles, día y noche. Uno ve a los niños, por ejemplo, asistir a la escuela aún en estas condiciones, ¿no? Y literalmente esquivando balas para llegar hasta el colegio, ¿no? Y seguir adelante con su vida cotidiana, estudiando con una linternita o con una vela, porque no tenemos electricidad.
y llevar adelante el día a día con semejante fe y semejante esperanza. Pensemos en un niño que tenía 3, 4 años cuando esto comenzó y ya lleva 5, así, es decir, su infancia vivida de esta manera. Niños que juntan balas y ese es su juego, de intercambiarse las balas como si fueran figuritas, ¿no? Porque es lo que uno encuentra en la calle permanentemente, o sea, que entre una bala por la ventana o que cuando uno va caminando le caiga una bala cerca, es de lo más común. Esa es la vida cotidiana de estos niños. Hay niños a los que les tienen que dar pastillas para dormir, para que puedan conciliar el sueño. Hemos visto pasar la muerte al ladito, ¿no? Por diferencia de metros o de segundos. Y bueno, en el caso de la caída de ese misil tan cercano a nuestra casa, yo estaba saliendo justo a la terraza y bueno, y cuando me llamó un sacerdote desde abajo y bueno, bajé y no salí a la terraza, lo cual hubiera significado que probablemente no estaría hoy contando esto. Hablar, testimoniar de lo que está pasando, y ciertamente yo creo que es una obligación para nosotros como misioneros, como testigos de lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido allá, transmitirlo, porque además es sangre de mártires que no cae en vano. O sea, esa sangre de mártires está regando nuestro cristianismo occidental adormecido, está sacudiendo nuestro cristianismo cómodo o acomodado con el mundo. Están esparciendo sus gracias por todas partes estos mártires. Yo lo veo, soy testigo. Cuánta gente, por el testimonio de estos cristianos que están dispuestos a dar su vida antes que renegar de Jesucristo, cuánta gente vuelve a la fe, cuánta gente se fortalece en la fe, vuelve a la vida de los sacramentos, se confiesa después de años, perdona después de muchos años, y así. Tantos milagros que realmente está haciendo la sangre de los mártires de Medio Oriente. Bueno, gracias entonces en nombre de todos los que te escuchan y tienen la oportunidad de verte y de escuchar todo lo que cuentas. Gracias por ser la vocera. Felicidades por tu trabajo. Gracias, muchas gracias, Arantxa, gracias. Un saludo para todos, nos seguiremos viendo. Gracias a todos. Aquí Arantxa Escribano desde Nueva York para 724 Noticias.